Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren bien con sus familias. En esta tarde vamos a hablar sobre el origen de la capacidad moral, esa capacidad que nosotros tenemos entre distinguir qué es bueno y qué es malo, así como está aquí la imagen de la niña distinguiendo entre qué tiene que hacer, qué es correcto y qué no es correcto. Bien, comenzamos. Decíamos en los periodos pasados, en el periodo pasado, que nosotros somos morales por naturaleza, que tenemos inscrito en nuestro ser esa moralidad. Pero ¿de dónde procede esta capacidad moral? ¿De dónde procede el hecho de distinguir entre qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto hacer? En este caso yo les voy a proponer 4 corrientes de pensamiento sobre el origen de la capacidad moral. El primero, que es sobre la razón; el segundo, sobre las emociones y sentimientos; la tercera son los espiritualistas y la cuarta, los materialistas. Bien, vamos a comenzar a desarrollar una por una. La primera, que es sobre la razón. El bien y el mal son ideas. Esto es lo fundamental de esta teoría. El bien y el mal son ideas. Y estas ideas nosotros las podemos conocer, nosotros las percibimos. Y este conocimiento es fundamental para nuestra conducta moral. Si nosotros percibimos, si nosotros conocemos el bien y el mal, entonces nos vamos a comportar de una forma correcta o incorrecta. Si nosotros conocemos. Un ejemplo sencillo de esto, el manual de convivencia del colegio. Los primeros días que nosotros llegamos al colegio, seamos de antiguo o nuevo ingreso, lo que hacemos es leer el manual de convivencia del colegio. ¿Por qué? Porque el bien y el mal son ideas que yo puedo conocer, que podemos conocer nosotros los seres humanos. Entonces, si conozco el manual de convivencia, me voy a comportar adecuadamente durante todo el año en el colegio. El bien y el mal son ideas que podemos conocer. A eso se le conoce como el racionalismo moral, que es defendido por estos dos filósofos de la Grecia antigua, que son Sócrates y Platón. El bien y el mal son ideas que nosotros podemos conocer. Todas las cosas que nosotros tenemos las podemos conocer. Esa es la primera teoría sobre el origen de la capacidad moral. Veamos la segunda, que son las emociones y sentimientos. En la primera decíamos que el bien y el mal no son ideas. Son ideas. En el segundo, el bien y el mal son sentimientos. En este caso, el bien y el mal nosotros lo podemos conocer en base a sentimientos. Entonces, toda educación moral solo puede ser educación sentimental. En nuestras casas, por ejemplo, veamos algunos. En nuestra casa, por ejemplo, cuando estamos pequeños, de 1 año, 2 años, nosotros no sabemos leer. Entonces, nuestros padres, nuestros familiares no nos entregan un manual para comportarnos en casa, para comportarnos bien afuera de casa. No nos entregan un manual que nosotros tenemos que leer y conocer. Simple y sencillamente, en base a emociones, en base a sentimientos, nos van educando, nos van enseñando qué es correcto y qué es incorrecto hacer. El padre, los padres en este caso, felicitan, le obsequian algo porque ha hecho una buena acción o lo amonestan porque ha hecho una mala acción. Entonces el niño va comprendiendo que esa acción es negativa o que esa acción es positiva. Entonces, cuando la figura paterna se une a la norma y está a las emociones, entonces eso se va a solidificar, penetra en nosotros y eso va a guiar nuestro comportamiento. Por eso cuando ya estamos grandes, cuando estamos adolescentes o mayores, y vemos algunos comportamientos, los consideramos inapropiados, inadecuados. ¿Por qué? Porque nuestra educación
moral ha sido en base a emociones y sentimientos. A esto se le conoce como emotivismo moral. Y su representante, en este caso, el que va a originar esta corriente de pensamiento, es David Hume, uno de sus propulsores, uno de los que originan esta corriente de pensamiento, que consideran que el origen de la capacidad moral está en las emociones y en los sentimientos. De acuerdo a cómo nos eduquen en casa cuando estamos pequeños, así nosotros nos comportamos cuando estamos grandes. El tercero son los espiritualistas. Esta corriente de pensamiento va a considerar que el ser humano, que el hombre, tiene una naturaleza dual. En este caso nosotros lo conocemos como alma y cuerpo. Tenemos dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Así nos lo consideran los espiritualistas. Entonces, esa capacidad moral se nos ha dado por Dios, en este caso para los cristianos. Para todos los cristianos consideran que es Dios quien nos da la fuerza o nos da la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces es muy distinto esa naturaleza moral a esa naturaleza de la realidad. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Una cosa es lo humano y otra cosa es lo divino. Entonces estamos divididos en dos, nos van a decir los espiritualistas. Y es Dios quien nos da esa fuerza o nos da ese espíritu para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Veamos el cuarto. El cuarto son los materialistas. ¿Qué van a decir los materialistas? Bueno, que esta capacidad moral que nosotros poseemos no son ideas, no son emociones y no es un ser externo a nosotros que nos ha dado esa capacidad moral, sino que ellos van a decir que esta capacidad moral es fruto de esa evolución que nosotros hemos tenido y que ha sido algo necesario para compensar esa capacidad destructiva que tenemos. El ser humano, por sí, por su naturaleza, tiene una capacidad increíblemente destructiva, increíblemente destructiva. Todos la tenemos, es una naturaleza del ser humano. Entonces van a decir estos pensadores o los que consideran que el origen parte de esta capacidad moral, parte de los materialistas, nos van a decir que esa capacidad moral ha sido algo necesario, que se desarrolló como una necesidad ante esa capacidad destructiva que nosotros los seres humanos poseemos. ¿Por qué? Porque si no se desarrollaba esa capacidad moral, el ser humano se iba a extinguir, ¿verdad? Se iba a acabar. ¿Por qué? Por esa capacidad obviamente destructiva que nosotros tenemos. Solamente quienes van a sobrevivir, solamente aquellas personas o aquellos grupos o aquellas sociedades que pongan algún freno a esa agresión. Entonces comienzan a surgir esos mecanismos inhibidores para la sobrevivencia, para sobrevivir. Entonces esos mecanismos inhibidores son un fruto, o esa capacidad moral es fruto de ese proceso evolutivo que nosotros tenemos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, sería las normas, las leyes. Las leyes son creadas para que nosotros nos comportemos de una forma adecuada. Y si nosotros incumplimos, seremos castigados. Entonces, ¿qué es ese mecanismo inhibidor que se me pone a mí para que no actúe de esa manera, de esa forma? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una acción inadecuada, inapropiada, le faltamos el respeto a otra persona, dentro del colegio hay un manual de convivencia que nos dice que eso tiene una sanción, que es una falta grave y que puedo tener una expulsión. Ese es el mecanismo inhibidor. Eso es lo que me
me dice a mí que no tengo que agredir a otras personas, porque si agredo a otra persona, si le falto el respeto a otra persona, entonces voy a tener una sanción. Ese es el mecanismo inhibidor. Y el propulsor de esta corriente de pensamiento es Konrad Lorenz, que nos va a decir que este proceso evolutivo que ha tenido el ser humano ha desarrollado necesariamente esos mecanismos inhibidores. Él es alguien que estudia y realiza su estudio en base al comportamiento de los gansos o de los patos y así va elaborando su teoría. Entonces estas son las 4 corrientes de pensamiento o las 4 teorías acerca del origen de la capacidad moral. Veamos, hacemos un pequeño repaso. Decíamos que el primero nos va a decir que el origen de la capacidad moral está en la razón, que solamente nosotros que poseemos esa capacidad podemos distinguir entre el bien y el mal, y que ese conocimiento del bien y el mal es fundamental para que nosotros nos comportemos de una forma o de otra. El segundo es el que se basa en las emociones. Todas las emociones, nuestros sentimientos, son los que van a determinar si un comportamiento es correcto o es incorrecto. El tercero nos va a decir que nosotros tenemos una naturaleza dual. Tenemos alma y tenemos cuerpo. Y que es Dios o que es ese ser superior, ese ser divino, que nos ha dado a nosotros esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es esa capacidad que nos da ese ser supremo, en este caso para los cristianos Dios, que nos limita, que nos frena, que nos dice que no tenemos que actuar de esa manera y que tenemos que hacerlo de esa manera. Y la cuarta, que es sobre los materialistas, que nos dirán que esa capacidad moral es fruto de nuestro proceso evolutivo y que necesitamos de esos mecanismos inhibidores para comportarnos adecuadamente y que eso impacta en nuestra capacidad moral. Entonces, esa capacidad moral depende de mucho de cómo la sociedad se agrupa y cómo esa sociedad va creando esos mecanismos inhibidores. Esas son las 4 teorías. Espero que estén claras. Si hay dudas, ustedes saben por dónde contactarme, por qué medios contactarme. Tienen las direcciones de las distintas plataformas para que nos comuniquemos. Y si tienen alguna duda, pues pueden hacerlo. Ya nos acercamos al examen de periodo, al final del periodo, y vamos en estas semanas que restan, vamos a ir repasando, vamos a ir aclarando ciertos puntos. Así es que les agradeceré mucho si me dicen si tienen dudas. Pueden compartir por medio del WhatsApp o pueden preguntarme por el correo o por medio de la plataforma del colegio, por donde ustedes gusten, pueden hacerlo. Así es que ha sido un gusto para mí estar con ustedes en estos minutos. Espero que estén bien y que tengan un feliz día. Muchas gracias.